Ay, ahora sí. Entonces, como les decíamos, vamos a estudiar esto. Spinning, relajación. Así que vamos por esto para la clase número 7. Bueno, a ver, como parte de introducción, algunas cositas que ya fuimos viendo, ¿no es cierto? De las partes de los hidrógenos. Podemos comentar lo que era el spin, recuerdan, paralelo, antiparalelo, horario, antihorario, de la misma forma como lo quieran reclamar o anunciarlo, es lo mismo. Pero lo que vamos a decir ahora, que en estados, vamos a decirlo, naturales de relajación, homogéneos en general, ya sabíamos que los hidrógenos, todos sus momentos magnéticos apuntaban en diferentes direcciones. Cuando estábamos en un campo magnético potente, o sea, se los introduce en un campo magnético potente, estos perciben ese campo y se alineaban con el campo, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Y aparecía, como decir, esta posición. Uy, ¿qué pasó acá? Se me tildó todo. ¿Qué ha pasado acá? Bueno, no sé si me estarán escuchando o qué, pero yo me quedé en negro. A ver si vuelve esto. ¿Me escuchan? Hola, profe. Yo te veo y te escucho Ah, perfectamente. se me fue la computadora, no sé qué pasó, se me fue todo se me fue. A ver, un segundito que gracias por ahí por ser que están ahí. Este, Sí, sí, se te ve bien y se te escucha, no sé, vos. perfecto. A ver, yo no, se me fue toda la pantalla, no sé qué pasó. A ver, ahí, a ver si veo la presentación acá. Pero che, te lo voy a sacar. Ahí, ¿ven la pantalla? ¿Se ve? Sí, 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 se ve, se profe. ve. Perfecto. Quedó como todo. Perdonen, pero me pasó que se quedó todo ahí como raro. Ahí está, ahí estoy empezando a ver un poquito mejor. Ahí va. Bueno, retomamos. Perdón. Entonces estábamos con esto, ¿no es cierto? De cómo se posicionaban estos hidrógenos. Y al mismo tiempo también esta posición, o sea, este sentido de rotación. Decíamos de que paralelo o antiparalelo, vamos a decir de que se estipula que la inmensa mayoría de todos estos hidrógenos se van a ubicar en su posición paralela, pero algunos otros no, se van a ubicar antiparalelo. Ahora, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Que estos que se ubican en dirección paralelo tienen como el menor gasto energético, o sea, el menor estado de energía posible hace de que esta ubicación sea de predilecta. Pero va a haber algunos que no, va a haber algunos que se van a ubicar en otra posición, en antiparalelo, hacia abajo, con un estado de energía mayor. Pero ¿qué es lo que pasa? Como ya sabíamos de que apuntaban en diferentes direcciones y a su vez también tienen este efecto que se cancelan uno por el otro porque van en diferentes posiciones, toda esta población, que son los menos, vamos a ponerle un número, entre el 99%, 98% se ubicarían en estado paralelo y el resto en antiparalelo, se cancelan, dejando solamente un eje, ¿sí?, vertical o longitudinal de magnetización que hace que esto es lo que vamos a manipular en resonancia magnética, a esa magnetización longitudinal, o sea, toda esa población de hidrógenos. Pero recuerden esto, que puede ser dos estados posibles, paralelo de menor energía, antiparalelo de mayor energía. ¿Por qué digo esto? Porque cuando los hidrógenos absorben energía de radiofrecuencia, estos cambian su estado de energía. Entonces pasan a planos, ya sea transversales, imagínense un ángulo como de 90 grados hacia transverso, o directamente a 180. Invierten su posición. Entonces, tienen más energía. Al liberarla al medio, ahí es donde va a venir el tema de que, en qué momento lo hacemos, si rápido, si cómo lo hace, esto, mejor dicho, cómo estos hidrógenos lo hacen en forma rápida, lo hacen en forma lenta, por qué tienden a liberar energía más rápido algunos que otros. Entonces ahí es donde vamos a apuntar. Entonces, bueno, aquí las ubicaciones de los planos, esto es perfecto. Habíamos hablado también algo de lo que era el movimiento de precesión. Habíamos dicho de que cuando estábamos los hidrógenos bajo ese campo magnético grande, apuntaban en una dirección, aparecía este movimiento, que es el movimiento de precesión que ven aquí. Este movimiento de precesión era el giro del eje de rotación de los hidrógenos.
Y también que habíamos dicho que este movimiento tiene una frecuencia, o sea, como todo movimiento periódico se le asigna una frecuencia y esa frecuencia va a imponerla el campo magnético. Así que vamos a pasar también. Aquí vamos a hacer también un parate, que es lo que es la ley fundamental de resonancia magnética, en la cual nos muestra o nos dice con esta pequeña ecuación que ven acá, de que una forma de entenderlo bien facilito, acá, campo magnético, ¿sí? Que está multiplicando un valor que es una constante giromagnética, nos va a dar de que si está multiplicando, esto es proporcional. Va a decir de que a mayor campo magnético, mayor va a ser la frecuencia de precesión. Entonces, de alguna forma se puede calcular esta frecuencia. Vamos a decir de que los hidrógenos tienen una frecuencia propia característica, hace de que, bajo la influencia de este campo magnético, esa frecuencia de precesión, acorde a la potencia de ese campo, tenga un valor asignado acorde a ese campo. Recuerden, siempre proporcional. El valor lo teníamos por acá, a ver, no, un poquito más adelante, pero bueno, el valor es más o menos 42,6 megahertz a un Tesla. Entonces esto lo podemos, como decíamos, ya sabiendo ese valor, ya se puede calcular más o menos cuál es la frecuencia de precesión de la propagación en general de los hidrógenos, acorde, bueno, el campo magnético que vamos a estar utilizando, bueno, o el resonador que estamos utilizando, ya sea de bajo campo, uno de medio, uno de alto, como sea, se puede calcular. Pero esto es como decir, la frecuencia, o mejor dicho, esta ley del Armor, hace de que la frecuencia de precesión sea siempre proporcional al campo magnético. Después, bueno, los campos magnéticos intervinientes en resonancia magnética, vamos a decir la principal, también estos que mencionamos, los segundos, la parte de los campos magnéticos dinámicos también, o campos magnéticos de gradiente, como quieran llamarlos, es lo mismo, estos que entran y que salen, que hacen de que los hidrógenos sientan otros campos, ¿no es cierto? Porque, ¿qué pasa? Teníamos campos que van en direcciones opuestas, estos se cancelan, entonces, de alguna forma, se puede discriminar hidrógenos dentro de una población. Es decir, bueno, desde acá para acá, eh, se desestabiliza el campo magnético principal, entonces estos hidrógenos, la frecuencia de precesión cambia. Entonces, al cambiar, no van a tener la misma frecuencia que el resto de la población en general. Después, este otro campo magnético en el cual tenemos que mencionarlo, que es aquellos, lo pequeño, bien diminuto, lo chiquito, este campo magnético químico. Fue interesante la colección de los exámenes anteriores, o mejor dicho, del modelo de examen anterior, en la cual se describía también un campo magnético que hablaban de radiofrecuencia, como tema de comunicación entre lo que sería la antena y los hidrógenos, de qué es lo que está pasando. Mm. Ya la he visto varias veces esa respuesta, y al mismo tiempo siempre hago la misma aclaración. Porque sí, también sería un campo magnético interviniente, porque son ondas electromagnéticas. Pero vamos a ver, en este caso, aquí, vamos a darle esta, ¿cómo decir?, el punto a lo que es, qué es lo que pasa a nivel químico, a lo que molecularmente cada uno de estos hidrógenos, cuando conforman diferentes moléculas, se comportan de una manera distinta. ¿Por qué? Porque el medio impone que esto lo hagan. Para decirlo lisa y llanamente, los hidrógenos que componen, por ejemplo, la grasa, ¿qué le pasa a estos hidrógenos? ¿Recuerdan, no? Cuando vamos a ponernos un ejemplo, un hidrocarburo, que veíamos un carbono y después un enlace para acá con un hidrógeno, otro para allá con otro hidrógeno, y así sueltos, y que inclusive esos enlaces, mientras más tengan hidrógenos sueltos, ¿sí? Cambiaba absolutamente los puntos de ebullición o de fusión de los materiales. Bueno, en este caso pasa lo mismo. Los hidrógenos que componen diferentes sustancias hacen de que, de alguna manera, estos reciban esa energía, pero cambian cómo la emiten al medio. Lo hacen de una forma más rápida algunos, otros lo hacen de una forma más lenta y otros mucho más lenta. Entonces ahí, a ese campo vamos a ir, donde queremos hacer hincapié, lo que pasa a nivel químico. Ni hablar de lo que son, vamos a decir, eh, los iones metálicos que podemos ya encontrar en forma natural en el cuerpo. La sangre, por ejemplo, con sus iones ahí de hierro. Cuando hay, por ejemplo, un desgarro, se produce un desgarro en un músculo, ¿qué hace? Lo primero que pasa es que sale sangre, ¿no es cierto? Hay sangre que sale. Se produce un hematoma.
Y esa sangre, esa hemoglobina, a medida que pasa el tiempo, comienza a degradarse. Entonces, esa degradación propia de la hemoglobina, que pasa más o menos, creo que son 5 o 6 sustancias diferentes en las cuales comienza a degradarse, el último resabio de eso se llama ferritina, donde termina ya donde se acumula muchísima cantidad de hierro en un pequeño espacio. Entonces, ¿qué hace ese hierro justamente? Es un metal ferromagnético. Afecta mucho a las líneas de campo. Entonces, por lo tanto, los hidrógenos que están alrededor de todos esos hidrógenos, esos hierros que están ahí, perciben otro campo magnético. Entonces, su comportamiento es diferente. Ahí es donde vamos a poner la atención. Entonces, recuerden esos 3 campos y el químico muy importante para justamente esto, para estudiar lo que es la relajación, la excitación por un lado y la relajación por el otro. Bueno, entonces ya sabíamos lo que es la frecuencia de precesión, ya sabíamos lo que es la magnetización longitudinal, en donde todos estos hidrógenos se apuntan a un lado, y aquí es donde vamos a hacer el punto de la clase, cómo se va a manipular esta magnetización longitudinal para entregar energía y al mismo tiempo después recibirla de lo que es la relajación. Así que vamos para ahí. Pasamos esto, bueno, esto más o menos lo que decíamos, este eje de magnetización bien preponderante en los cuales nos van a dar. Y aquí lo que era la frecuencia de precesión y sus valores. Así que esto recuérdenlo también a la hora que quieran saber con qué frecuencia más o menos están trabajando. Y recuerden también que los pulsos de radiofrecuencia no se emiten justamente en el punto central de lo que es la frecuencia de precesión. O sea, no se va a emitir de radiofrecuencia o como pulso de radiofrecuencia este valor a un Tesla, ¿no es cierto? Se va a emitir un ancho de banda para que cada una de estas poblaciones que hay, que tengan sus diferentes interacciones, además también de que este campo magnético que decíamos que es homogéneo y estable en el tiempo, ahí a lo chiquito eso no pasa. A medida que nos vamos alejando, la intensidad magnética disminuye, entonces los hidrógenos estos, digamos que pierden, como decir, el centro, pierden esa parte, entonces se manda un ancho de banda para que todos estos reaccionen y se obtenga obviamente más señal, si no estaríamos discriminando demasiado y si tendríamos poca señal. ¿Qué más? Acá, la palabrita entrar en resonancia, parte de lo que es la resonancia como fenómeno físico. Vamos a hacerla lo que es. Entrar en resonancia en sí mismo lo que habla es que un sistema, que en este caso sería la radiofrecuencia o los pulsos de radiofrecuencia, las bobinas que están emitiendo esa energía, va a excitar a otro sistema, que son los hidrógenos, para que estos absorban energía. Entonces, para que entren en resonancia, las frecuencias tienen que ser iguales. Entonces hablábamos justamente de ese ancho de banda para que todas esas poblaciones entren justamente en resonancia, que absorban energía y a su vez también después la emitan al medio. Entonces, como fenómeno físico, tiene que coincidir lo que son las frecuencias características de los objetos. Recuerden estas palabritas, o las 2 palabras frecuencias características, cuando hablábamos de cuando algo, un objeto, vibra a una determinada frecuencia. Por ejemplo, una cuerda de una nota vibra a una determinada frecuencia. Un La, por ejemplo, creo que son 340 kilohertz, por ejemplo. Para que algo entre en resonancia con eso, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tiene que haber otro sistema que vibre a la misma intensidad para que este otro absorba estas ondas que están hechas a la misma frecuencia, obviamente, y haya un traspaso de energía de un sistema al otro y que ese traspaso no implique una pérdida de esa energía. ¿Cómo decirlo? Un ejemplo muy lindo de lo que es resonancia, como para poder mirarlo así en forma, digamos, en vivo. No creo que tengan diapasones en su casa, pero pueden buscar un videíto de qué es frecuencia, resonancia, como ustedes los quieran poner ahí en los buscadores. Van a encontrar que hay 2 personas, por ejemplo, que están jugando con los diapasones. Los diapasones, si saben lo que son esos instrumentos en los cuales se usa para lo que es afinar diferentes instrumentos musicales. Por ejemplo, se usa mucho para los pianos, por ejemplo. El piano con un diapasón se afina. Eh, Ese diapasón está construido para que justamente vibre a una determinada frecuencia que marca un punto. Entonces, desde ese punto se empieza a afinar. Pero, ¿qué quiero decir con esto? De que cuando hay un diapasón que está vibrando y se acerca a otro que está construido de la misma manera, que coincide su frecuencia característica,
hace de que también el otro comience a vibrar. ¿Por qué? Porque recibe esta energía y a su vez también la libera al medio. Entonces teníamos la resonancia como efecto físico en los cuales los sistemas ambos tienen que coincidir sus frecuencias características. Después, también frecuencia característica, o podemos decir algo característico cuando hablábamos de esto, de frecuencia o algo característico de propio de los objetos, también lo podemos relacionar con lo que es los rayos X, cuando hablábamos de cómo están más construidos los ánodos. Dependiendo de qué equipamiento estamos trabajando, los ánodos son de diferentes materiales. Entonces los rayos X pasaban, se frenaban y emitían lo que sería ¿cómo decir? Un picos de radiación a una determinada intensidad. Acá pasa exactamente lo mismo. Dependiendo de cómo están construidos los objetos, estos pueden captar la energía y emitirla al medio. Otro de los ejemplos que hay de resonancia o cuando algo, las cosas entran en resonancia, había uno que salió no hace mucho tiempo, que por eso es que habían como limitado lo que eran los sonidos, mejor dicho, las intensidades de los volúmenes de los recitales, por ejemplo, porque decían que los edificios entraban en resonancia. Las vibraciones hacían de que los edificios lindantes comiencen a oscilar en el tiempo. Entonces, imagínense todos los vecinos ahí cuando se les movía la lamparita de su casa como cual terremoto, pero sucedía, increíblemente sucedía. Eso creo que fue en River, no me acuerdo el año. Después también teníamos otro ejemplo que eran estos puentes. Hay un puente que se construyó, el puente de Tacoma, otro que se cayó porque dice que entró en resonancia con el viento. El viento de una determinada frecuencia hizo que el puente oscile y plac, se desplome, por ejemplo. Después hay otro mito urbano con respecto a lo que es la frecuencia, o lo que es, mejor dicho, la frecuencia característica, o lo que es entrar en resonancia. No sé si una vez se han escuchado de que los ejércitos rompen fila cuando tienen que pasar por un puente. ¿Por qué? Porque al romper fila, todos pisan un mismo intervalo de tiempo, tan, 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 tan. Entonces ese puente recibe toda esa cantidad de energía a un mismo punto, ¿cierto? O a la misma frecuencia, puede oscilar y el puente caerse, porque la transmisión de energía es óptima. Entonces rompen fila, pasan todos a su mismo tiempo y el puente queda en su lugar. Es un efecto físico muy interesante. Después ni hablar también, hay otros más. La gente está que puede romper copas con la voz, con los tonos de las copas. Buscan la frecuencia de la copa, buscan la nota, ¡tin! Tratan de igualarlo y con la potencia de las cuerdas vocales pueden romper la copa. ¿Por qué? Porque el vidrio comienza a oscilar y llega un momento que es tanta la energía que el vidrio se rompe. Entonces, resonancia y absorción de energía, entramos en resonancia ya, estos hidrógenos toman esta energía, ¿por qué? Porque coinciden las frecuencias características de la radiofrecuencia y de los hidrógenos procesando a una determinada frecuencia. ¿Y qué pasa también? Comienza a ver lo que es la relajación, ¿cierto? O sea, todo esto tomaba energía, se apagaba el pulso y comienza lo que es la liberación de esa energía. Acá tiene un dibujito que es lo que se llama movimiento de nutación, porque imaginen, siempre los hidrógenos están girando, ¿recuerdan? Entonces describe como una especie, este tipo de sinusoide, bueno, movimiento de caracol, que esto se le llama movimiento de nutación. Durante la excitación y la desexcitación ocurre este movimiento, ¿por qué? Porque justamente está girando un eje, entonces, claro, hace como si fuese un trompo cuando pierde energía, exactamente igual. Mayor la energía de ese trompo, el plano ese está bien vertical. Va perdiendo energía, comienza a irse hacia abajo. Bueno, algo parecido como para poder ilustrar lo que es este movimiento, el movimiento de nutación. Después, excitación nuclear como parte de, vamos a decir ya, o vamos a acercarnos a lo que son las secuencias en general. Por ahora, vamos a hablar de una secuencia, como decir, común, o vamos a decirle también de lo más, como decir, plano, en lo cual vamos a tener el pulso de radiofrecuencia y a su vez también después un intervalo de tiempo. Entonces, primero, pulsos de 90 grados como emisión de energía, que, a ver, ¿por qué está a 90 grados? Sí, porque este pulso tiene la suficiente energía como para hacer que los hidrógenos tomen energía, ¿m? Y vayan a lo que es el plano transverso. Pulso de 180, suficientemente energético como para que invierta la magnetización, o sea, que vaya a punto hacia 180 grados. Esto dependiendo de la cantidad de energía. En resonancia vamos a encontrar que hay secuencias, que son cientos de secuencias que hay. Encima cada uno de los fabricantes inventa algún nombre diferente para ponerles, pero son muchísimas las cantidades de secuencias que hay. Y en línea general lo que podemos decir es que
no todas las secuencias van a ser puestas o van a ser diseñadas con estos pulsos, ya sea de 90 o de 180. Esto en general o como línea general van para lo que son las secuencias spin-echo. Mm, Después, para lo que son secuencias eco de gradiente, se utilizan pulsos mucho más pequeñitos, o sea, 5 grados, 10 grados, 15 grados, lo suficiente como para que tomen energía y liberen algo. ¿Eh? Pero en línea general, por ahora, vamos para esto. Pulsos de 90, planos transversos. Pulsos de 180, planos inversos. Y pulsos de 180 inversos, recuerden, puede llegar a sonar la palabra STIR, puede sonar la palabra FLARE, cuando terminan en IR. Quiere decir que hay un pulso de inversión inicial en los cuales invierte toda esa población de hidrógenos y que después, bueno, con algunos tiempos y demás, o con otros pulsos, se pueden ir discriminando algunas estructuras por las otras. ¿Por qué? De acuerdo a lo que es el medio ese histoquímico general donde están cada uno de estos hidrógenos formando esas moléculas. Entonces, relajación nuclear en sí mismo. Ya sabíamos de que tomamos energía, comienza esa liberación, esa relajación nuclear. Sé que es una proporción de núcleos entre los estados energéticos paralelos coinciden con el equilibrio inicial de Boltzmann. Esto puede ser medio así, como medio chino. Este equilibrio inicial del Boltzmann habla de que cuando están en las generalidades, los hidrógenos todos puestos con sus momentos magnéticos ahí en forma aleatoria, al cambiar, estos hacen de que se ubican en diferentes posiciones, ya lo sabemos. Pero como para hacerlo lícito, aquellos que son antiparalelos terminan cancelando entre sí, dejando solamente los paralelos en general. Los que se posicionan en antiparalelo quedan directamente cancelados producto de los otros que están ahí digamos, con la mayoría de la población en estado paralelo. Y lo que decíamos que la liberación de energía se encuentra influenciada por el medio histoquímico. Ya decíamos de que los hidrógenos que componen diferentes sustancias hacen de que estos liberen energía digamos, a un tiempo o a otro tiempo, y ahí es donde vamos a poner más atención. Decimos, en general, que los hidrógenos que conforman moléculas grandes, como decir grandes, entre comillas, cuando tienen, imagínense lípidos, imagínense proteínas, imagínense cadenas, o sea, grandes, estos hidrógenos se ubican en posiciones sueltas. Entonces hacen de que ese medio no se perturben entre sí. Esas se las conocen como interacciones spin-spin, se las llaman, en donde los hidrógenos van hacia un lugar y a su vez también toda esa otra población de hidrógenos responde a un mismo patrón. Vamos a pensar también en lo que es el agua. El agua teníamos ahí ese átomo grande de oxígeno y esos otros dos hidrógenos que estaban ahí. Y si encima se ponen siempre en un mismo lugar en las moléculas de agua, siempre están abajo en la molécula angular, así, está, entonces hace de que esos hidrógenos fluyan entre sí y al mismo tiempo también se enlazan entre sí. Entonces, ese medio, cuando están sueltos, los hidrógenos tienden a liberar energía mucho más rápido que aquellos otros en los cuales forman estas moléculas, por ejemplo, que les decía, como el agua. Esas interacciones que hay entre ellos mismos hacen de que tengamos diferentes, ¿cómo decir? Una población inmensa, podemos hablar, de, perdón, de tiempos en los cuales la liberación de energía pasa a una determinada cantidad de tiempo. Y como regla, vamos a decir de que todo esto responde a lo que es esto, que está acá, la Free Induction Decay, cuando cada uno de estos hidrógenos le va a liberar energía y lo hace a una determinada tiempo. Esto se dibuja, vamos a decirlo, de que esta liberación de energía tiende a ir hacia abajo, imagínense, porque inicialmente, ¿qué pasa? Nosotros le damos toda esa energía a los hidrógenos. Estos toman esa energía, cambian de posición. Una vez que se apaga ese pulso, comienza esa relajación. Eso es lo que se podemos decir que es FIT. Al mismo tiempo, algunos van más rápido, otros van más lento, otros van ahí, otros están influenciados por diferentes moléculas que puede llegar a haber en el medio también, que hacen de que la liberación sea más rápida o más lenta. Entonces, lo que se hace es justamente ponderar un tiempo sobre otro. T1, T2,
T2 estrella inclusive también aquí, lo tenemos como parte. Este T2 estrella hace de que nos muestre lo que son las inhomogeneidades propias del campo magnético sin corregirse. Esto lo vamos a entender mejor cuando veamos el diagrama propio de secuencia, cómo está hecha una secuencia T2 y qué diferencia tiene sobre una T2 estrella, que esta hace de que no tener un pulso de inversión nos trae todos, vamos a decir, ruidos o más que ruidos, nos va a traer información de hidrógenos que se relajan a una velocidad que no es de acorde a como deberían. Entonces, el T2 en general, el T2 con el weight en el normal, hace de que todas estas diferencias de la relajación desaparezcan de la imagen. En cambio, el T2 estrellano con el T2 estrellado va a aparecer. Es mucho más sensible. No sé si se acuerdan la clase de sistema nervioso cuando habíamos visto de encéfalo, que habíamos visto dos secuencias, una que era un T2 por un lado y otra que era un T2 estrella, que hacía de que justo tenía una lesión de un ACV viejo ya, que había pasado ya con toda su degradación de hemoglobina y demás, como donde está esa lesión, donde están esos depósitos de hierro, en la secuencia T2 se ve mucho más limpio toda esa zona. En cambio, en la secuencia T2 estrella se veía directamente un agujero negro, un vacío de señal. ¿Por qué? Porque justamente no está corregido, nos trae toda esa otra información de esos hidrógenos que están ahí dando vuelta. Así que, eh, esto sería como es un diagrama, o mejor dicho, un diagrama, podemos decir, de que es una descripción de una secuencia simple de lo que sería una densidad protónica, donde primero inicialmente tenemos un pulso de 90 grados. Tomamos energía, los hidrógenos ¿a dónde van a ir? A plano transverso. ¿Por qué? Porque tienen 90 grados la energía. La cantidad de energía hace de que ellos vayan todos a 90 grados. Decíamos que la densidad protónica nos muestra la mayor densidad de hidrógenos puestos en evidencia dentro de esa imagen. Recuerden que veíamos grasa, veíamos líquidos también, que empezaban a aparecer el líquido. Entonces ahí podemos llegar a decir o podemos llegar a entender cómo algunos que comienzan a aparecer, después se apagan y después comienzan a venir otros. Entonces ahí es donde vamos a prestar atención, cómo ponderar un efecto sobre el otro. Cuando vamos a decir que es un T1 y por qué es un T1, esa liberación de energía, cuán rápida es como para poder observarla y justamente ver un punto de hiperintensidad en la imagen, ¿cierto? Porque estamos viendo un T1, cuán rápido se relajan los hidrógenos. Pero, por ejemplo, cuando vemos un T2, vemos otra cosa. Estaríamos viendo otra variable de eso mismo, de ese plano transverso en lo cual comienza a devolver energía. Pero vamos a estudiar otra cosa más que cómo vuelven a su estado o a su posición inicial. Así que bueno, a ver, T1. ¿Sí? Los hidrógenos liberan su energía, ¿cierto? Eso es un exceso de energía, esto está más que claro. ¿Y qué van a hacer? Van a recuperar su estado inicial. Se van a ir hacia arriba, hacia longitudinal, ¿cierto? De longitudinal pasan a transverso y transverso obviamente vuelven cuando ya liberan su energía. Y ahí estamos nosotros, o están, bueno, los equipos ahí escuchando justamente dónde vienen esas señales. Entonces, la relajación longitudinal tiene la forma de una exponencial regulada con una constante de tiempo expresada en milisegundos que se denomina T1. ¿Qué es esto? Una exponencial regulada. Ya vamos a ver un gráfico, ahí lo vamos a ver mejor. Dice, cuanto menor es el valor de T1, más rápido se alcanza el estado de equilibrio. La relajación es más rápida. Por tanto, un T1 corto corresponde a una liberación rápida de energía. Y ahí vamos acá al cuadrito. A ver, ahí está. ¿Cómo le podemos pensar a esto? A ver, tenemos los hidrógenos, estos hidrógenos cambian su estado, pasan a transverso, entonces vamos a decir de que en un punto determinado en el tiempo vamos a tener a todos esos hidrógenos ahí, abajo, en transverso. Entonces por eso vemos esto, vemos que tenemos una población en los cuales los tenemos todos ahí. ¿Y qué piensan? Comienzan a venir hacia arriba, entonces empieza a crecer esta curva. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque empiezan a llegarnos hidrógenos que comienzan a liberar su energía en forma rápida, ¿sí? Y de acuerdo a cómo está diseñada esa secuencia, vamos a decir, ¿cuál vamos a escuchar? ¿Estos más rápidos o aquellos que son un poquito más rápidos inclusive? ¿Dónde vamos a prestar atención? Entonces, en el diagrama en general
de una secuencia, cuando tenemos un pulso de 90 seguido por otro pulso de 90 y el tiempo de eco en el cual nosotros estamos poniendo la orejita para escuchar esa energía que viene de ahí, esas ondas que vienen de esos hidrógenos que liberan su energía rápido, podemos hacer de que sea muy rápido, no tan rápido o ya un poquito más largo en el tiempo. Ese tiempo son milisegundos, podemos decir que son 15 milisegundos como para hacer algo extremadamente rápido, unos 20 milisegundos también. Son intervalos o valores en los cuales nosotros tenemos forma de, vamos a decir, de manipularlos. Podemos decir, bueno, en esta secuencia tal, estoy viendo, por ejemplo, de que está viniendo con mucha cantidad, con mucho brillo CT1, lo que se hace es correr, mover un poquito más el tiempo de eco. Entonces vamos a ganar un poquito más de contraste. ¿Por qué? Porque ya recibimos mucha señal, pero aquellos ya no los escuchamos. Vamos a escuchar a ellos que siguen viniendo señal hacia nosotros, pero que pasa una determinada cantidad de tiempo que es lo suficiente como para poder generar un contraste dentro de esa imagen. Eh, entonces, el valor T1 es fuertemente dependiente del tipo y la movilidad de las moléculas. Ya sabíamos de que estas moléculas, por ejemplo, los lípidos y las proteínas, tienen hidrógenos sueltos ahí en sus estructuras. Estos hidrógenos sueltos tienen pocas interacciones entre ellos mismos, entonces tienden a liberar la energía más rápido. Entonces, por eso vemos la grasa hiperintensa en el T1. En moléculas medias, como lípidos, procedimientos más frecuentes de liberación de energía intramolecular, la liberación energética está muy facilitada. Por eso tienen el T1 corto. Vienen estos hidrógenos en forma rápida. Entonces, inicialmente, podemos decir de que no tenemos toda esa población ahí abajo y comenzamos a ver cómo llegan esos hidrógenos, cómo relajan su energía y recuperan su estado inicial. Después se cae el 63% de su valor a lo que sería más o menos una referencia en milisegundos. Mírense la cantidad del el poquito tiempo que sería en donde se produce esta recuperación, podemos decir, casi total de lo que es la magnetización longitudinal, donde ya estarían todos ahí sin el exceso de energía, o sea, no habría señal prácticamente. Son tiempos, como decir, muy cortos. El T1 tiene esa característica que estamos hablando por ahí que son menos de medio segundo, como ven acá, en los cuales ya tenemos prácticamente todos esos hidrógenos que volvieron. Pero ¿qué pasa? Hay muchos otros todavía ahí que siguen teniendo ese sexo de energía. Pero ¿qué pasa? Como no tenemos, en este caso, una forma de visualizarlos producto de la secuencia en la cual estamos, o mejor dicho, en el cual el tiempo que estamos ponderando, directamente no lo vemos en la imagen. Por eso no vemos el líquido. ¿Por qué? Porque los que tienen el líquido están ahí con su exceso de energía, pero ese medio molecular hace de que estos hidrógenos no liberen esa energía, lo hagan en una forma más rápida, más lenta, mejor dicho, que aquellos que sí ya lo hicieron. Entonces ahí vamos a tener la señal de estos rápidos y no de los lentos. Tiene una relación, por eso decíamos, pero mejor dicho, decíamos de que son tanto T1 como T2 son efectos, como decía, que ocurren en simultáneo. Depende en qué momento o cómo o qué variable vamos a utilizar para medir uno o el otro. Pero recuerden eso, no es que hay un T1 y un T2, o sea, es lo mismo. Tenemos todas esas poblaciones ahí con energía. A medida que van viniendo, vamos a decir, vamos a ponderar estos rápidos. Pero ¿qué pasa? Estos otros ya no nos interesa. ¿Por qué? Porque están bajos ahí, hacemos un T2 después para ver los que son aquellos un poquito más rápidos. Pero bueno, con el T2 pasan otras cosas. ¿Por qué? Porque en vez de mirar el plano longitudinal en el T2, en el T1, en el T2 vamos a ver lo que es el plano directamente transversal. Va a ser al revés. Entonces, a ver, refracción longitudinal, obtenemos información relacionada con las estructuras, bla, 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 componentes de ese plano transversal. Pulso entonces de 90 grados, observamos cómo inmediatamente después de ese pulso entra en fase, o sea, a medida que pasa el tiempo, hay una coherencia que comienza a perderse. Se desfasan progresivamente debido a las diferencias en los campos. Ya de lo que decíamos diciendo anteriormente, teníamos mucha población que empieza a venir, pero otros que no. Entonces hay un desfase de toda esa población de hidrógenos. Y lo que vamos a medir en el T2 es justamente eso, ese desfase que hay entre los hidrógenos, porque algunos van más lento que otros y a su vez también hay otros que son mucho más lentos todavía que una población general. Entonces el plano
en lo cual podemos entender, o mejor dicho, la posición en la cual podemos entender el T2 va a ser justamente en el plano transverso, donde vamos a tener toda esa población y lo que se va a observar es cómo estos hidrógenos comienzan a desfasarse entre sí, van a liberar su energía mucho más rápido unos que otros, comienza a haber un desfase general, entonces hace de que en un determinado momento recibamos información de aquellos que se desfasaron, o sea, ya emitieron su energía y justo en ese intervalo de tiempo vamos a escuchar a la población restante. Entonces, el valor de campo magnético percibido, aparte del externo, depende del entorno químico. Otra vez viene lo que es el entorno químico, de cómo las moléculas y cómo todo esto también afecta a estos valores, esto lo que es la relajación de los hidrógenos. Esto es muy importante porque también además hace de que además de obtener una imagen, obteníamos también espectros de cómo hay diferentes moléculas y justamente cuáles entran en resonancia a medida que va pasando el tiempo y a su vez también cómo están compuestas esas moléculas hace de que se dibujen picos dentro de esa liberación de energía. O sea, si acá tenemos un metabolito, acá tenemos otro, dependiendo de qué estructuras forman. Entonces, si los núcleos de hidrógeno estarían aislados, vamos a decir de que hay no puedo decir agua solamente, pero vamos a pensar que tenemos un tarro gigante con un montón de hidrógenos ahí, ¡pam!, puestos todos bajo un campo magnético. Todas esas interacciones que hay entre los hidrógenos pues, prácticamente no existen. Están todos en el mismo sitio, en el mismo lugar, donde su entorno químico es exactamente el mismo, entonces todos esos hidrógenos van a tomar energía y liberarla al medio a la misma velocidad, no van a cambiar entre sí, pero esto obviamente no pasa en el cuerpo. En el cuerpo tenemos todo un medio que hace de que cada uno de estos hidrógenos hay que conforman cosas liberen su energía a diferentes tiempos. Entonces, en las imágenes T2, agua libre, debido a la movilidad de las moléculas, el resultante promedio de las variaciones magnéticas es prácticamente nula, decíamos. Entonces, ¿qué pasa? El agua libre, ya sabíamos de que vemos el agua libre en el T2. Pero, por ejemplo, en el flare, ¿por qué no la podríamos llegar a ver esa agua libre? Pero sí veíamos otra. ¿Por qué? Porque justamente hay diferencias en su relajación. Una es más rápida que la otra, entonces hace de que en una no se vea y en la otra sí se vea. Decíamos que en el flare veíamos lo que eran capas de hidratación, o líquidos estacionarios que no se mueven. Entonces, ¿qué es eso? Esto todavía tiene la capacidad de retener más su energía y liberarla mucho más lento que los hidrógenos, aquellos que conforman moléculas de agua que se mueven, que fluyen, como el líquido cefalorraquídeo que se mueve. Entonces estos hidrógenos tienden o a tener otra, como decir, velocidad. Entonces el sincronismo, perdón, de la relajación nuclear del boxeo se observa estudiando la relajación transversal.